esta noche damos gracias a Dios que nos permite nuevamente estar reunidos ante su palabra para poder meditar en ella, para poder compartir lo que hemos venido aprendiendo. Estaba dándole gracias a Dios porque en los últimos días en la iglesia hemos estado hablando de los lamentos. Y le doy gracias a Dios porque hay una de las cosas que creo que nos hace tanto beneficio, y es que cuando se habla de la palabra de Dios se nos habla con la verdad. Y cuando se nos habla con la verdad no se nos crea una falsa expectativa. Porque hoy muchas veces en el corazón de muchas personas hay una falsa expectativa de que solo son buenos creyentes cuando tienen alguna prosperidad material, alguna riqueza, y que su vida va color de rosas. Y ahí es cuando uno tiene una falsa expectativa. Rápidamente la vida y la realidad se encargan de hacerle entender a uno que está parado sobre arena. Y por lo tanto, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los vientos, cuando vienen los ríos, aquella casa se derriba rápidamente porque no está fundamentada sobre una roca firme. Y cuando nosotros vamos a la palabra y entendemos la importancia de reflexionar acerca del lamento, creo que nos acerca a nuestra realidad, nos acerca a la vida, nos acerca realmente a poder encontrar en la Biblia la fortaleza necesaria para poder atravesar por los días de dificultades, para poder atravesar por el lamento, para poder atravesar por el dolor, y a partir de ahí nuestra confianza mantenerla firme en Dios, sabiendo que hay días difíciles, sabiendo que hay momentos duros en la vida, sabiendo de que hay cosas que nunca van a estar en nuestro control, pero que el Señor está sobre todo eso. Y ese es una de las grandes bendiciones que tenemos al meditar acerca del lamento. Tanto es así pues que los pastores han estado enseñando del libro de Lamentaciones, y los días miércoles hemos estado reflexionando en los salmos y recordando algunas cosas que hemos estado viendo de ellos. Es que la mayor parte de los salmos podemos decir que son salmos de lamento. Hay muchos salmos de alabanza, de agradecimiento, de adoración a Dios, de exaltación a Dios, directamente por algún buen momento que el salmista que escribió estaba pasando. Pero también vimos que hay salmos que vienen dados de momentos de dificultad, de momentos de dolor, de momentos de tristeza, que expresan cómo aquellos hombres entendían el dolor que sentían y llevaban ese dolor delante del Señor en forma de queja, en forma de reclamo a veces, en forma de cuestiones, de cuestionamiento al Señor, y decir, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Y esto también los llevaba a ellos mismos a saber caminar con el dolor, caminar en medio de los lamentos, cuando encontraban que Dios es quien los guía en todo tiempo, para el día bueno y para el día malo. El Señor es nuestra respuesta, el Señor es a quien debemos acudir, porque el día bueno y malo es para nosotros, pero Dios tiene siempre todo bajo su control. Por lo tanto, el Señor siempre obra con bondad. Así que la semana pasada estuvimos meditando en el Salmo 56. Y en el Salmo 56 aprovechamos también para repasar un poco esta parte, vamos a decir así, académica, o la parte técnica de saber que un salmo de lamento tiene ciertos componentes que lo estructuran. Estos componentes tienen que ver con cómo van los salmos desarrollando la idea del lamento. Entonces, tenemos al menos 4 componentes, ¿verdad? Y como el pastor hoy ya les advirtió, tenían que participar todos ustedes y tenían que expresar también sus ideas. No es un monólogo el que voy a hacer acá. Y además, pues, creo que ya todos hemos ido también conociendo estas 4 partes que podemos encontrar en un salmo de lamento. Alguien que pueda... La primera es la más fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Muy bien, la invocación. Un salmo de lamento inicia por una invocación. Lo segundo, ¿qué es? Que podemos encontrar en un salmo de lamento. ¿El qué? Una petición, o la queja, o señalar el dolor, señalar el problema, señalar el enemigo que está en ese momento acechándonos. El tercer elemento que encontramos, ¿cuál es? Un clamor por justicia, que el Señor nos haga justicia en cuanto a lo que estamos pasando. Clamamos al Señor por justicia. Y un cuarto elemento, y se pide dirección. Y esto ya tiene que ver con entender que hay una confianza en Dios. Encontramos una esperanza, digamos un mover desde el dolor donde nació mi lamento,
invoqué al Señor, le expuse mi queja, clamé por su justicia, y eso me lleva al agradecimiento, a la esperanza, al entender que es Dios el que está en control de las cosas y Él va a dirigirme en adelante. Así que eso pasa muchas veces. Lo veíamos, por ejemplo, en el Salmo anterior, en el Salmo del miércoles pasado, que fue el 56. Veíamos cómo pasó el salmista de estar oprimido y abatido por sus enemigos, a punto de morir, hacia un estado de decir, yo estoy vivo para seguir haciendo la voluntad de Dios. Es decir, de las garras de la muerte pasar al gozo de la vida. ¿Por qué? ¿A dónde se dio esa transición? El problema nunca se resolvió en ese momento para David, pero sí encontró confianza en Dios en medio de su dificultad, en medio de su problema. Entonces, no tenía pensado que iba a estar este miércoles con ustedes, pero gracias a Dios que nos ha permitido estar, y vamos a continuar con el salmo que sigue, el Salmo 57. Este salmo, antes de leerlo, solo quiero ponerlo un poquito en contexto a los que estuvimos la semana pasada y los que hoy se incorporan. El Salmo 56, rápidamente, es un salmo de lamento en el cual encontramos que David está pidiendo al Señor que lo libre porque está siendo perseguido. ¿Por qué persiguen a David? Bueno, lo persiguen injustamente. ¿Por qué? Él ha hecho la voluntad de Dios, él ha andado haciendo su trabajo como debe de hacerse, y es una de estas ocasiones en que por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, por hacer lo que a Dios le agrada, uno se mete en problemas. Y eso fue lo que le pasó a David. David, haciendo la voluntad de Dios, se metió en problemas. Primero, con su propio rey, Saúl, porque Saúl empezó a sentir celos y determinó Saúl en su corazón que lo iba a matar. Y de diferentes maneras empieza una persecución contra David. Y en ese momento él huye. Y resulta que huyendo llega a la ciudad de Gat. La ciudad de Gat era una ciudad filistea de donde era Goliat. Y si en un lugar era conocido David, pues era ahí, en la ciudad de Gat. ¿Por qué? Porque ahí todos habían visto cómo él había derrotado a Goliat, el gigante. Entonces llegó al peor lugar. Venía huyendo de Saúl porque lo quería matar y llega a la ciudad de Gat, donde era conocido y era un enemigo de la ciudad, un enemigo público de la ciudad. Rápidamente lo reconocen y lo agarran y lo toman para llevarlo delante del rey de Gat. Digamos, lo que le esperaba a David seguramente era su muerte. Es decir, habían capturado al hombre que los había hecho quedar en vergüenza y que además había provocado su derrota, y ya lo tenemos acá, lo agarramos en nuestra ciudad. Entonces mátenlo. Si cuando Aquis lo viera y lo hubiese reconocido, la resolución hubiera sido mátenlo. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Que lo vimos la semana pasada. Y empezamos a ver, hermanos, cómo en medio de ese momento en que David estaba siendo perseguido por Saúl y su ejército, y los de Aquis lo habían capturado, su vida corría peligro, no tenía forma de defenderse, él estaba solo en ese momento, estaba desesperado, angustiado, estaba abandonado por todos porque no tenía nadie con él, porque estaba huyendo. Y estaba pasando por todo ese sufrimiento por hacer las cosas bien, por hacer las cosas que Dios le había mandado hacer. Entonces vimos en el Salmo y identificamos ahí cómo David invocó al Señor, le presentó a él su queja, cómo él clamó por justicia y después agradeció a Dios porque le dio vida. Y recuerdan ustedes cómo fue que David se libró de aquel momento en que su alma peligraba. Se hizo pasar por loco, empezó a actuar como un errabundo, se arrancaba sus barbas, la espuma de su boca, la saliva, y entonces Aquis dijo, ya tengo suficientes locos en este reino, ¿para qué me traen otro? Ese no es David, y lo echó, ¿ya? Y lo echó. Así salvó el Señor a David en aquella ocasión. Pues esa historia continúa. David seguía siendo perseguido por Saúl. Entonces, en ese momento, cuando él se libra de Aquis y sale de la ciudad de Gat, él sale huyendo y se va a encontrar un refugio que se llama la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam, David llega y se hace como un campamento ahí. Está ahí solo en esa cueva. Ya ahí encuentra un escondite, un refugio en medio de su persecución. Una cueva era un lugar bastante conveniente para David, primero porque estaba muy remoto en el desierto y porque le daba la oportunidad de resguardarse tanto del sol como de la noche en aquel lugar, en el desierto. Y aparte, pues le permitía tener un acceso único para poder identificar cuando alguien viniera contra él. Entonces ahí encontraba un refugio. Seguramente la cueva, como todas las demás cuevas que usted podrá recordar,
en un punto se vuelven muy oscuras y en la oscuridad permiten un buen escondite para poder tener resguardo. Entonces, en esa cueva David escribe varios salmos que están relacionados con este momento de la vida de David. Y el Salmo 57 es escrito desde la cueva de Adulam. Entonces, ¿cuál era la circunstancia de David en ese momento? Estaba siendo perseguido, estaba abandonado, estaba escondido en una cueva. Imagínese usted, amados hermanos, pasar de un palacio donde está con su esposa disfrutando de los banquetes que Saúl hacía y tener toda aquella fama y reconocimiento, a estar escondido en una cueva solo, totalmente solo. Esa es la realidad de David. Ese es el momento en que David está mientras escribe este salmo. Así que hoy vamos a ver este salmo. Leía varios comentarios acerca de él y me gustaba un título que le ponía uno de estos comentaristas: durmiendo entre leones, decía, durmiendo entre leones. Y ya lo vamos a ir viendo por qué. Si gustan, me acompañan a la lectura del Salmo, el Salmo 57, versículos del 1 al 11. La semana pasada, mientras lo leímos, hicimos el ejercicio de ir identificando parte por parte de las que hemos hablado. La invocación, fuimos identificando la presentación de David de su queja, identificamos el clamor por justicia y terminamos pues identificando a dónde estaba ese agradecimiento, esa esperanza, esa confianza puesta en Dios. Entonces hoy, mientras lo vamos leyendo, tratemos de ir identificando estos mismos 4 elementos. Solo vamos a dar la tarea al pastor Mauri, que está aquí con nosotros, que nos identifique, si nos ayuda a él con el tema del clamor de justicia. Esa es la parte que le va a tocar a usted, pastor Mauri. Ahí estamos. Y los demás, cada uno agarre su parte, la más fácil a la más difícil. ¿De acuerdo? Vamos, leamos. Versículos del 1 al 11. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son como lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, y en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Oremos. Padre, te doy las gracias, Señor, por permitirnos hoy meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de encontrar fortaleza para el lamento, para el dolor, para el sufrimiento, para los quebrantos que en la vida tenemos cada día, Señor. Gracias, Padre, porque también en medio de esos días solamente eres tú, Señor, con tu gracia y bondad, el que nos puede ayudar, Señor, en todo tiempo. Gracias, mi Dios amado, por esto hoy te encomendamos nuestra enseñanza, Padre, para que nuestros corazones puedan ser edificados en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, comencemos por identificar las partes en el Salmo. ¿A dónde está la invocación? ¿Lo pueden leer? Yo creo que podríamos extenderla, no encontrarla en un solo versículo, ¿verdad? Sino que extenderla un poco, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, podríamos pensar que hay ahí una invocación de parte de David. Vemos pues primeramente cómo se dirige a él, ¿verdad? Ten misericordia, oh Dios, ahí está invocando a Dios, en ti confío, me ampararé bajo la sombra de tus alas, es decir, ten misericordia, yo confío en ti, yo me amparo en ti, hasta que pasen los quebrantos, clamaré, ahí está un invocar, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, Él enviará desde los cielos y me salvará
de la infamia que me acosa. Entonces, en estos primeros 3 versículos encontramos a David describiendo al Dios que él está invocando. Pero también, como en la vez anterior, encontramos a David describiendo la condición del que invoca. Es decir, ahí nos señala a Dios como el Altísimo, el Dios misericordioso, el Dios en quien puedo ampararme, el Dios que me favorece, el Dios que me salva. Ese es mi Dios y yo soy el que necesita misericordia. Yo soy el que necesita misericordia. Remarco esto una vez más porque creo que, por lo menos en lo personal, es una de las lecciones más importantes que en medio del lamento guardo en mi corazón. Porque en medio del lamento muchas veces vengo ante el Señor con la actitud de yo me merezco que me trates mejor. Y debo de recordar que yo lo único que merezco es realmente las consecuencias de mis actos. Y cuando estoy delante del Señor y mido mis actos delante del Señor, siempre estaré en deuda delante de Él. Por lo tanto, cuando vengo delante de Él, aún en medio de los lamentos, no hay algo con quien pueda yo negociar y decirle, Señor, yo soy tu siervo, Señor, yo he ofrendado, Señor, yo he hecho esto por los demás, ¿por qué me estás tratando así? David no hace eso. David viene y reconoce su condición, la de un hombre pecador, la de un hombre inferior, la de un hombre que necesita compasión de un Dios superior. Entonces, siempre vamos a Dios desde esa perspectiva, desde esa posición. Como lo ilustra también la palabra muchas veces, Él es el Señor, nosotros solo somos siervos. Él es el Dios, nosotros somos sus seguidores. Por lo tanto, no hay nada que podamos venir a reclamar, exigir y pedir al Señor, o mandar al Señor que Él cumpla. Yo no puedo ordenarle nada a Dios. Solamente puedo venir y clamar por misericordia ante mi vida, en medio del lamento, en medio del dolor. Debo de recordar que solo soy sujeto a la misericordia del Señor. Entonces, Él hace esto una vez más. Ahora, veamos la segunda parte. La parte de la queja. ¿La encontramos? ¿A dónde? Vamos a ver. Mi vida está... Ahí está poniendo Él cómo está su situación. Mi vida está entre leones. ¿Cómo son estos leones? ¿Son hijos de hombres? Sus dientes, son lanzas y saetas, y su lengua una espada aguda. Aquí hay 2 figuras que tenemos que ver, ¿verdad? El hecho de unas fieras, unas bestias que son capaces de quebrantar huesos con una sola mordida, y el hecho también de un arma que en aquel entonces era el arma más poderosa, una espada aguda. Es decir, 2 figuras que David tiene en su mente, con las que compara a sus enemigos que lo andan persiguiendo, con las cuales puede entender que son sumamente peligrosos, son unas grandes amenazas contra él. Y obviamente, cuando habla de su boca, cuando habla de sus palabras, recuerden que lo que había contra David era una amenaza contra su vida. Estaban amenazados de muerte, lo que querían era asesinarlo. Entonces, quienes lo buscaban, andaban buscando para matarlo y lo expresaban con esa intención. Así que vemos ahí en el versículo 4 cómo se describen a los que perseguían a David y cómo él da su queja. Pero también, si ustedes ven el versículo 6, también describe lo que ellos han hecho. No solo nos dice cómo son, sino también nos dice lo que han hecho. Dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Es decir, ellos han hecho una trampa para que yo caiga en sus manos. Está ahí describiendo quiénes lo persiguen y lo que han hecho. Esa es la condición de David en este momento. Si nos ponemos a pensar, hermano, y no sé si alguno de ustedes haya estado en algún momento así en su vida, siendo perseguido literalmente por algún perro quizás, o por otras personas en algún asalto, no sé yo. No sé si alguno habrá pasado alguna experiencia como esa, pero no debe ser nada pacífico. Debe tener el corazón una carga muy fuerte, estar en esa condición y sentir un hoyo frente a uno y ellos persiguiéndolo y la trampa. Recuerde esas imágenes que vemos a veces en esos canales del Discovery, donde se ve a esos animalitos que van directo a la trampa, como el león está acechándolos y van detrás de ellos, van directo a caer en las manos de ellos. Entonces, de alguna manera David está en ese punto todavía en su vida. Y además, no olviden esto, está solo, se encuentra solo. Está afrontando este problema desde el salmo anterior, lo viene describiendo, se libró ya de una, pero se mantiene la persecución contra él. Entonces, en estos 2 versículos encontramos en David
su queja. Ahora, ¿a dónde está el clamor de justicia? A ver, ¿alguno encuentra el clamor de justicia? Pastor Mauri, ¿va a dar copia? Alguien que le ayude al Pastor Mauri, y a mí también, por favor. Ajá. No sé si alguien podría hacer. Sí, sí. Bueno, yo, pero aprovechando, creo que debemos resaltar que hay elementos que no necesariamente están en todos los salmos de lamento. Por ejemplo, estaba revisando que en este, bueno, es muy claro el tema de la queja, ¿verdad? Lo que está motivando el clamor que levanta el salmista. Y luego tiene esta parte que quizás no está tan clara, pero en el versículo 3, me parece a mí, cuando está diciendo, Él enviará desde los cielos y me salvará desde la infamia del que me acosa. Realmente creo que lo que está expresando él ahí es más un deseo. Este es su momento imprecatorio del Salmo, ¿verdad? Él verdaderamente está diciendo en esa parte del Salmo, por favor, rescátame, avergüenza a los que me están persiguiendo. Este es exactamente el momento en el que él está haciendo esta apelación a la justicia del Dios del pacto. Así es. Luego, el orden no siempre va a ser el mismo que hemos visto todas las semanas. El pastor ya hemos mencionado ahorita un orden que es como lo planteamos, pero no siempre va a llevar ese orden. Quizás lo único que siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre hay en el inicio es la invocación, pero los otros elementos no. Y en el caso de la apelación a la justicia o la maldición a los enemigos, me parece que es en el versículo 3. No sé cómo lo ven. Se le mandará ayuda del cielo, perdón. Sí. Él de los cielos y me salvará. Bueno, nuestra traducción lo dice de manera más apropiada para nosotros, pero yo creo que eso más es una referencia a un clamor, ¿verdad? Él va a avergonzar a aquellos que están haciendo mal. Ahí atrás. Aquí en el versículo 4, lo primero que él hace es reconocer la situación en la que está. Porque él dice, mi vida está entre leones. Porque usted no puede pasar la vida pensando que está entre leones. Siempre hay alguien que acosa, alguien que molesta. Pero viene Nisi. ¿Qué significa Nisi en hebreo? Es mi refugio, mi proveedor, donde yo voy a vivir. Y el Nisi está como doctrina aquí en el principio donde dice, en la sombra de tus alas me ampararé, que es el Salmo 91 también. Porque él sabe que tiene un problema, pero también sabe dónde se va a refugiar, dónde está su Nisi, debajo de las alas. Y es donde él corre a refugiarse y donde nosotros, al tener algún problema, sabemos a dónde acudir. Tenemos que buscarlo a él siempre. Muy bien. Ok, oremos y nos vamos, hermanos. Es que está muy bien, pero no. Ahora, vean, gracias. En realidad, ahorita usted acaba de señalar algo bien importante. Ya pasamos del clamor de justicia, que el pastor Mauri ya nos orientaba en el versículo 3, y esto es algo que él dijo la primera vez. No siempre va a estar en el mismo orden y no siempre van a estar los 4 elementos. ¿Ustedes lo recuerdan? Ahora, también algunas cosas, como estamos hablando de poesía, no las vamos a encontrar así tan directamente. La poesía a veces utiliza figuras y las figuras hay que interpretarlas. Y por ejemplo, sumando a lo que decía él en el versículo 3, donde se está haciendo invocación y un deseo que Dios haga su justicia y lo salve, también en el versículo 6, si leemos al final, dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. Pero dice algo al final, en medio de él han caído ellos mismos. Entonces, ¿qué significa esto? En la Biblia, una de las maneras de ver la justicia divina es que los impíos son atrapados en sus propios actos. Eso lo dice en algunos proverbios y lo vemos también en otros salmos.
que el impío, que el mal que había preparado para el justo, muchas veces terminan cayendo ellos en su propia maldad, en sus propias iniquidades. Entonces, vamos a irlo viendo poco a poco. No está tan claro decir, aquí es donde está. Hay que ir como meditando un poquito en lo que el salmista está expresando. Y una cosa más, ¿qué nos falta? La alabanza, la gratitud, el momento donde la esperanza llega al corazón del salmista, ¿verdad? También creo que ese sí está bastante claro en este salmo. Lo tenemos ahí. ¿En cuál está? Ok. Ok, veamos. El 5, por ejemplo, ¿les parece a ustedes que está alabando al Señor ahí en el versículo 5? Luego el versículo 7, 8, 9, 10 y 11. Sí, exactamente. Esa es la forma en que el salmista termina agradando a Dios con su alabanza. Pero recordemos que en el fondo esta alabanza ha surgido desde el miedo, desde el temor, desde el aislamiento, desde la soledad, desde el problema que estoy ahora atravesando. Entonces, veamos ahí pues un poquito lo que este salmo nos dice. Comenzamos con la primera parte. Cuando el salmista invoca al Señor, en los versículos del 1 al 3, él en medio del lugar donde se encuentra, recordemos que está en la cueva, en medio de aquella cueva el salmista va a hacer un vistazo al cielo. Él ve al cielo. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Una vez más, decía hace un momento, el salmista reconociendo su posición y también la posición del Señor. Dice, ahora lo que mencionaba allá nuestra hermana, dice, en la sombra de tus alas me ampararé. Esta figura retórica que nos muestra este salmo aparece varias veces en el libro de los Salmos. Por ejemplo, está en Salmo 17:8, está en el Salmo 36:7. En varias ocasiones el salmista ocupa esta figura para hacer entender la protección, obviamente, por ejemplo, de una gallina o un águila sobre sus polluelos. Y esto no solamente lo protege del mal, sino que también la acerca a su calor, a su cuidado, a su arrullo. Estar debajo de las alas de su mamá al animalito bebé le da toda esta sensación de paz, de tranquilidad, aunque por fuera esté la intemperie, esté el clima que le puede matar, esté el montón de dificultades que ponen en riesgo la vida del polluelo. Entonces, esta descripción de David, esta figura que utiliza David, trae este doble sentido. El Señor es mi protector, pero también es el que me da su cuidado compasivo. Como veíamos la semana pasada, el Señor está sabedor de nuestras tristezas, de nuestros dolores, de nuestros quebrantos, porque al estar en el sufrimiento nos acercamos a Él, nos hace estar en una intimidad mayor con Él. Por lo tanto, podemos encontrar en Él amparo y confianza. Más allá de la figura retórica que son estas alas cubriendo al polluelo, el hecho es ese amparo tan lindo del Señor, el hecho de poder encontrar en Dios esa confianza de poder estar en paz aún en medio de diferentes dificultades y tormentas y aflicciones y angustias, en medio de una cueva, encontrar amparo en medio de una cueva, solitario, en medio de un desierto, siendo perseguido por enemigos que quieren acabar con mi alma. Y mire lo que dice ahí, hasta que pasen los quebrantos, hasta que todo esto termine. Hay un himno que me gusta mucho, que un ancianito que me enseñó a mí la Biblia por muchos años, se llamaba él Julio, y él en todos los cultos, cuando yo estaba joven, incluso ahora les confieso otro pecado, como la semana pasada, ella decía, ya va a cantar la misma, nos poníamos ahí con los demás, porque siempre cantaba la misma alabanza, pero ahora que ya no está el hermano, esa alabanza me hace recordarlo mucho, cuando empieza a cantar este himno que se llama Después de la tormenta, llega la calma, llega la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. Y entonces el salmista está diciendo, yo me voy a amparar bajo las alas del Señor. Yo voy a ir a ese refugio, yo voy a estar con Él hasta que pasen los quebrantos. Una de las cosas que podemos nosotros entender en Dios es que en sus manos estamos seguros y está garantizado que los quebrantos siempre van a ser temporales. No importa cuál sea, siempre van a ser temporales. Los quebrantos son temporales. Y para algunos puede decir, pero se murió. Me dijo también un pastor anciano un día, esa fue la sanidad que Dios proveyó para esa persona. De alguna forma, el quebranto es pasajero. Y cuando estamos amparados bajo las manos del Señor, bajo las alas de Dios, podemos descansar en Él. Y luego dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece.
una de las cosas preciosas que quizás perdemos al repetir tanto Dios, Dios le bendiga, primero Dios, etcétera, etcétera, es el entendimiento de que hablar de Dios, esa palabra Dios, y cuando lo acompaña de Altísimo, es un superlativo. Es decir, no hay nada más grande que Él. Y mire esto, porque muchas veces nosotros empezamos a enfocarnos tanto en las situaciones que pasamos, en las dificultades que atravesamos, que creemos que es lo peor que nos está pasando y es lo más grande que va contra nosotros. Pero cuando vemos esto, David está claro que nada es más grande que Dios. Es Dios el Altísimo. A Él clamaré. Aquel que está por sobre todas las cosas. Aquel que tiene poder por sobre todas las cosas. Aquel que tiene control sobre todas las cosas. En Él está puesta mi confianza. A Él estoy entregando mi angustia de esta ocasión, de este momento de mi vida. Estoy confiando en un Dios altísimo. Y eso nos debe de hacer recordar que Él está en control de todo. Y lo que dice luego David es tan precioso porque dice, al Dios que me favorece. Al Dios que me favorece. Ojo que no dice al Dios que me complace. Porque si fuese el Dios que nos complace, no fuese Dios. Él es el Dios que nos favorece. ¿Y sabe por qué nos favorece? No porque Él siempre haga lo que a mí me convenga o lo que yo pensaba que Él iba a hacer. Él es el Dios que me favorece porque Él siempre hace su voluntad y su voluntad siempre es perfecta, siempre es buena, siempre es la mejor cosa que me puede pasar en mi vida. El Dios que me favorece porque Él tiene el control y no va movido ni por el momento que yo estoy pasando, ni por los deseos que tenga otra persona. Él es el Dios soberano que me favorece. Por esa razón David pone su confianza en Él, porque sabe que no es el Dios que le va a complacer y lo va a sacar del problema porque Él dice, sino que es el Dios que le va a favorecer a pesar del problema en el que lo ha hecho atravesar en estos momentos. Entonces vemos en David invocar a un Dios del cual tenía un conocimiento correcto. Y esto es importante, porque hay gente que está invocando a Dios, pero del cual tienen un conocimiento equivocado. Y en eso el lamento solo empeora. Porque cuando nosotros creemos de Dios cosas que Él no es y que Él no hace, y venimos a clamarle con gran lamento y pedimos por cosas directamente dándole una orden al Señor, hermano, muchas veces lo que decía al principio, esta expectativa falsa que se me cree que Dios me va a responder que mañana y que se cumple y ahora y no sé qué, esa expectativa falsa lo que tiene es a muchas personas desilusionadas en las casas que no quieren saber nada del Evangelio porque les enseñaron a un Dios que hacía cosas que en realidad la Biblia dice que Dios no hace. Entonces, cuando yo en el lamento conozco a Dios y tengo un conocimiento bíblico de Dios, un conocimiento verdadero de Dios, entonces mi expectativa es que su voluntad se cumpla sobre mi vida. Él es el Dios que me favorece. Él es el Dios bajo quien puedo ampararme, a pesar de las circunstancias que ahora vivo. Ahora, esa es la primera parte. Dios nos favorece y dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. En esta parte quisiera enfocarme en algo y es que cuando dice Él enviará desde los cielos, ¿qué va a enviar? ¿Qué va a hacer? Cuando nosotros estamos en lamentos, cuando estamos en dificultades, si me preguntasen a mí, ¿qué quiere? Que me resuelva ya. Quiero el pisto. Quiero el dinero ya, lo que me falta. Él enviará desde los cielos y me salvará. ¿Qué va a enviar? ¿Cómo lo va a enviar? Eso es la providencia divina, la que obra en nuestras vidas, y lo que Él envía es lo que nosotros necesitábamos para poder sobrellevar, superar el momento en que estamos pasando por el lamento y el dolor o el sufrimiento. Así que cuando dice Él enviará desde los cielos y me salvará, no estamos en la expectativa de que van a caer dólares o que va a caer dinero o que va a caer... No, Dios enviará la manera en que va a apoyarme, a ayudarme, a respaldarme para salir de esto. En el salmo anterior, ¿cómo Dios lo salvó a David? Ustedes ya me lo dijeron, ¿verdad? Le dio una idea. Le dio una idea. No voy a hacer el loco. No voy a hacer el loco. Entonces ustedes la semana pasada ven diciendo, dijo el pastor que nos hiciéramos los locos. No, pero no era eso lo que dije, hermano. Dios a David en ese momento le dio una idea para que pudiese pasar y librar su vida. Por eso después termina alabando, le dice,
tú me has dejado el alma entre los vivientes para que siga haciendo tu voluntad. Esta idea que me diste no fue que yo soy bien inteligente o que David era muy astuto. Dios le proveyó a David en ese momento el valor y la astucia para poderse hacer esa actuación y el talento para actuar, ¿verdad? A manera que Aquis creyera que él era. Ya vamos a ver al final de este salmo qué es lo que Dios provee para David en esta ocasión. Ya lo vamos a ver. Dios enviará. Esa debe ser nuestra expectativa. El Señor proveerá. ¿Recuerdan ustedes a Abraham con su hijo Isaac? Y el niño diciéndole, papá, aquí están las piedras, aquí está la leña, traemos para hacer fuego, pero ¿dónde está el corderito? El Señor se proveerá. Él enviará desde los cielos. Ahora, pasamos a la siguiente parte. Ya David puso su mirada en el cielo, pero también tiene David una mirada en su enemigo. En los versículos 4 y 6, como ya ustedes lo identificaron, David describe a sus enemigos. Y esto es inevitable, hermano, porque uno no es que se va a hacer el desentendido. Los problemas no se resuelven ignorándolos. Uno los ve ahí, están ahí, son reales. Entonces él tiene también una mirada puesta en su enemigo. ¿Quién otro estuvo, en este caso no como una figura, pero sino como una realidad? ¿Quién otro estuvo entre leones, hermano? ¿Se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? Ese hombre también estuvo entre leones, pero esos leones eran realmente animalitos que estaban hambrientos. Y el mismo hombre que lo había metido al foso, al siguiente día llega triste a buscarlo. Daniel, Daniel, ¿qué querés? Déjame dormir, que estoy bien cómodo aquí con los leoncitos. ¿Ah? ¿Recuerdan esa historia? Dormir entre leones, estar entre leones. Hermano, si cuando había animales en el zoológico y uno iba a ver al león, uno no quería caer dentro de ese recinto porque sabía lo que era capaz de hacer ese animal. Entonces David en este momento sabe que hay enemigos feroces que lo persiguen. David está entre leones. Pero note esto, amados hermanos, muchas veces dentro del lamento, dentro de los momentos difíciles, el tener enemigos tan feroces, con tanto acecho, tan furiosos, es precioso porque nos hace correr más hacia Dios. Porque si el enemigo no me parece tan feroz, incluso yo digo, de este me hago cargo yo, ni voy a orar, yo lo agarro. Pero cuando yo estoy consciente y mi enemigo es feroz y sus, como dice ahí, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua una espada aguda, y entiendo la peligrosidad que hay delante de mí, como un hijo de Dios que está invocándole y clama a Él, solo encuentro mayor dependencia de Dios. Y como dijimos la semana pasada, en el corazón de un creyente coexisten el miedo y la fe. La tristeza y la fe y el gozo. Coexisten estos dos sentimientos. Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces? Que cuando llegan este tipo de dificultades a nuestra vida, cuando llegan este tipo de amenazas, cuando llegan este tipo de enemigos y nuestra mirada se pone en ellos, si antes no hemos puesto nuestra mirada en el Dios Altísimo que me favorece, para mí estos enemigos van a ser invencibles. Para mí estos enemigos van a ser mi ruina. Y humanamente quizás lo sean, pero mi mirada está puesta en el Dios que me favorece. Yo estoy bajo el refugio de las alas del Dios que me ampara. De tal forma que por eso encuentro una forma de tener paz en mi corazón. Por eso encuentro una forma de tener consuelo, de seguir teniendo esperanza. Porque hay enemigos reales frente a mí, pero hay un Dios que me favorece. Esto nos lleva a tener una mayor comunión con Jesús, una mayor comunión con la iglesia. ¿O no es cierto, pastor, que cuando andamos más líos es cuando más somos fieles a la asistencia al culto? Ahorita es una realidad. Yo recuerdo estar involucrado en algunas cosas de la iglesia cuando fueron los terremotos y las estadísticas de las iglesias en su asistencia, lejos de venir hacia abajo por temor de que cayeran los templos, se llenaban las iglesias. Porque había mayor aflicción, porque había mayor angustia. Ahora, esto no necesariamente es una regla, pero sí es importante de reconocer que cuando yo me encuentro en ese tipo de circunstancias, es cuando quizás encuentro mis momentos más cercanos con Dios. Cuando más busco orar, cuando más recuerdo sus promesas, cuando más tengo comunión con Él. Cualquiera puede decir, es que no debería de ser así. Cuando lo pienso así espiritualmente, ¿verdad? Entre comillas, sí, es que debemos buscarle. No, pero amado hermano, en nuestra naturaleza humana somos tan fluctuantes, somos tan cambiantes,
Creo que por eso, aunque parezca una ironía, estos momentos de crisis, de dificultad, son una muestra de la misericordia de Dios también para nuestra vida. Porque en eso, al ver los enemigos, al ver las amenazas ante nosotros, solo nos tiene que llevar a depender cada vez más de Él. Entonces David puso su mirada en sus enemigos, pero como ya bien lo mencionaba el pastor, la expectativa de David en el versículo 3 era: el Señor me va a salvar, Él va a hacer su justicia. Y lo que él entiende es que todos aquellos que están contra Él y lo que han hecho contra Él será también lo que los hará caer. Ellos mismos han caído en su propio hoyo, en su propia fosa. En el versículo 4 y en el versículo 6, David expone su queja y sabe quién es su enemigo. La semana pasada también David había expuesto su queja y había señalado a sus enemigos. Y versículo, por ejemplo, ve el versículo 5 del capítulo 56. Todos ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran mis pasos como quienes acechan mi alma. También David estaba consciente de quiénes eran sus enemigos. Y en aquella ocasión, como hoy, yo quiero recordarles lo que también Pedro nos hace entender en su epístola, cuando nos dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Una cosa es tener nuestra mirada puesta en Dios y nuestra confianza en Él y nuestro amparo en Él, pero no debemos olvidar que nuestro enemigo también está ahí. Nuestro enemigo también tiene esa presencia por la cual nos ha llevado a tener esta angustia, esta dificultad. Ahora, después vamos a el clamor de justicia de David. Como les decía, en medio de las maneras, una de las maneras de ver la justicia divina es ver que los impíos son atrapados en sus propios actos. Por favor, si me ayudan, alguien que me ayude a leer Proverbios 22:5 y otro que me ayude a leer Proverbios 29:6. Proverbios 22:5 y Proverbios 29:6. 22:5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Ok, ¿qué hay en el camino del perverso? Espinos y lazos. ¿Quién se enreda en esos lazos? El perverso. ¿Quién se puya con esas espinas? El mismo perverso. Entonces, recordemos que los proverbios son dichos de sabiduría, que vienen dados de la experiencia del escritor. Entonces, en la experiencia de Salomón, al ver el camino de un perverso, se dio cuenta de que habían lazos y habían espinos en los que él mismo caía. Veamos lo que dice, por ejemplo, el otro salmo, el otro proverbio, 29:6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Ok, en la transgresión, en el pecado, en la iniquidad de los malos, ahí está su propio lazo. Entonces, de alguna manera, en la vida, uno puede observar que el destino de las personas que operan para el mal y con el mal en su corazón es que terminen cayendo en su propia maldad. Entonces, de alguna forma, esto es también algo que ustedes pueden constatar en testimonios, en recordar un par de experiencias de personas o en nuestra propia vida. Hacer las cosas mal muchas veces solo nos va enredando. Y una de las formas más prácticas es cuando la mamá le decía a uno: me mentís, y con una mentira vas tapando otra, y mentira tras mentira vos solito te estás engañando. Entonces, es una de las consecuencias de la maldad, que nos enreda en ella misma para hacernos caer. Entonces, de alguna forma, es parte también de la sanción, del juicio, de la recompensa que tiene aquel que obra con maldad, y es la justicia divina la que opera. Entonces vemos en ese sentido que así que también de una manera más explícita, de una manera más clara, en el Salmo 56, David clamó por justicia, pesas tú en la balanza según su iniquidad. Aquí también dice, estos van a caer por su propio peso, como popularmente decimos nosotros, ¿verdad? Aquí ellos han caído en sus propias trampas. Entonces estamos viendo a David confiar en que el Señor hace justicia siempre, que el Señor será quien nos salvará de estos enemigos que lo acechan. Ahora, vamos a la siguiente parte. Las alabanzas al Altísimo. Desde aquella cueva desolada, David expresa alabanzas al Señor. Veamos el versículo 5 y vea también el versículo 11. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Versículo 11.
Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Vemos a David acá en 2 oportunidades decir las mismas palabras que nos llegan en principio a entender que lo que David está haciendo acá nuevamente es: mi confianza está en el Dios Altísimo. Él se ha exaltado sobre todo esto, sobre toda esta tierra que está ahorita fuera de mi control, que yo no puedo hacer nada contra mis enemigos, en las que yo no puedo defenderme. El Señor es exaltado sobre esto. El Señor está por sobre esto. Él debe ser adorado, alabado, exaltado, glorificado en estas circunstancias, sobre todo lo que está pasando a mi alrededor, sobre toda la tierra de su gloria. Y en el versículo 7 también vamos a ver a David repetir algunas cosas. Dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. ¿Qué es lo que está alabando David? ¿Con qué está alabando David? Con su corazón, perdón. ¿Con qué está alabando David? Con su corazón. ¿De qué se nos llena el corazón en los momentos de lamento? Como dijimos, hay miedo, hay tristeza. Pero si nosotros nos quedamos ahí, el sufrimiento es tal que nos termina destruyendo. Mas cuando nosotros entendemos y nuestra mirada está puesta en el Señor, podemos llevar nuestro corazón de pasar de tristeza a alegría, a alabanza, a adoración al Señor. A veces la Biblia dice cosas que uno las lee y si uno solo las pasa así por encimita, no logra captar la complejidad de lo que dice. Como cuando en Santiago nos recuerda el escritor y dice: tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Cómo se encuentra sumo gozo? ¿Cómo hay gozo en el corazón de alguien que está pasando por diversas pruebas? ¿Cómo usted ahora tiene gozo en su corazón a pesar de todo lo que está pasando? Por eso es que humanamente el lamento es tan destructivo. Porque la lógica de la persona, la lógica del hombre, la lógica de la mente humana es: estoy pasando por un muy mal momento, no hay esperanza para mí, los enemigos son más que mí, no tengo a dónde refugiarme, estoy desamparado, estoy solo, estoy abandonado, estoy perseguido, este es mi fin, no hay esperanza. Ese es el pensamiento de aquel que no encuentra esperanza. Y otro pensamiento puede ser: estoy en problemas, me persiguen, pero yo me voy a defender porque yo puedo salir de esto por mis propios medios. Tanto el que sabe que no puede defenderse como el que cree que puede defenderse, ambos terminan en una realidad muy triste, y es que terminan derrotados, terminan perdidos, terminan destruidos, terminan desconsolados. Por lo tanto, nosotros en ese sentido, tener la confianza en Dios, tener nuestra mirada puesta en Él, estar amparados bajo su cuidado y entender que es Él el que nos salvará. Eso es lo que nos permite poner en nuestros corazones alabanza cuando la tristeza también quiere ocupar nuestro corazón. Poner en nuestros corazones gozo cuando el lamento, el dolor y el sufrimiento están presentes en nuestra vida. Esto es una actitud del creyente, la cual cultiva en su vida diaria. Esto no es un milagro que Dios hace en nuestros corazones. Esto no es una obra milagrosa. Esto es un ejercicio espiritual de un creyente que ha comprendido de que Dios es su esperanza y va a trabajar en contra de aquellas emociones que puedan destruirlo. En otros salmos también David me gusta cómo él llega a un punto de entender esta situación y dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Se cuestiona. Había motivos para abatirse. Él no es que no conociera la razón. Sabía que había una razón para abatir, para tener el alma abatida. Pero lo que él está diciendo es: ya sé que hay algo por lo cual te estás preocupando, pero ¿por qué te abates? ¿Pero por qué te descontrolas? ¿Pero por qué te desesperas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esto es lo que muchas veces nosotros como creyentes no dejamos de hacer en momentos de lamento. ¿Usted confía en Dios? Sí, hermano, confío en Dios, pero ahorita yo no aguanto, yo estoy desesperado. Entonces queremos encontrar un milagro, pero no es un milagro, es una determinación en el corazón que viene dada por recordar, por admirar, por exaltar a Dios, por glorificar su nombre.
por llevar nuestro corazón hacia la alabanza. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Dios. Cantaré de ti entre las naciones. Hermano, estás en una cueva. ¿Cómo que vas a andar cantando del Señor entre las naciones? Hermano, te están buscando para matarte. ¿Cómo estás hablando de ir a dar un concierto a las demás ciudades? Aquí vemos en David el resultado de exaltar a Dios sobre los cielos y sobre la tierra. El resultado de que David ha clamado por misericordia y puesto su confianza en el Señor. El resultado de comprender que Dios lo favorece en todo y en cualquier circunstancia. Ahí vemos el resultado en el corazón de David. Alabanza, júbilo, gozo. Despierta, alma mía. El deseo de vivir, el deseo de levantarse, el deseo de seguir, el deseo de mantenerse en la cueva, pero confiando en Dios, cantando, alabando al Señor. Esa actitud dentro de la cueva no es fácil. No es fácil. Claro que es muy lindo alabar a Dios, cantar al Señor, como lo hicimos hace un momento aquí. Todos alabando, todos cantando. Muy lindo. Ahora cuando estamos cada uno en nuestra trinchera, en nuestro campo de batalla, en nuestra cueva, ahí. Como David estuvo en ese momento en esa cueva. Ahí había alabanza, ahí había adoración. Ahí había exaltación en el corazón de David. Versículo 9, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Y otra vez, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Yo quiero recordarles algo, hermano. La semana pasada, David decía 2 veces, en Dios, 3 veces, en Dios su palabra alabaré. Luego dijo otra vez, en Dios alabaré su palabra. Y luego otra vez dice en el Salmo 56, en Dios alabaré su palabra. Y recordábamos que a David Dios le había dado una palabra en particular. Entonces David tenía puesta su esperanza en que Dios habría de cumplir su palabra porque Dios es fiel a su palabra. Ahora, quiero que note algo nuevamente en este salmo y por qué es tan importante que usted y yo nos dediquemos a la lectura de la palabra con entendimiento. Vea lo que dice, por ejemplo, el versículo 3 al final. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y al final, en el Salmo, en el versículo 10, dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes, ¿qué? Tu verdad. La verdad es la palabra de Dios. Grande es, dice David, hasta los cielos tu verdad. Es decir, cuando nosotros vamos a las palabras de Dios, encontramos en ella la verdad para nuestra vida. Y David ha puesto su confianza en esa verdad, en la verdad de la que Dios le ha hablado. Eso es lo que también debemos hacer nosotros. Lo que va a provocar en nosotros la alabanza desde nuestro corazón. Es decir, hermano, ¿usted confía en Dios? Sí. ¿Usted confía en su palabra? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se evidencia eso en mi vida? Bueno, entendiendo que estoy en una cueva, me están persiguiendo para asesinarme, pero el Señor enviará su verdad. El Señor hará que su verdad se cumpla. Dios cumplirá su palabra. Eso me da a mí la confianza, la fortaleza. Pero otra vez, hermanos, ahí está la importancia de conocer la palabra de Dios, de conocer verdaderamente lo que la Biblia dice. Sin manipulación, como dijo también Pedro, sin que la leche esté adulterada. Leche pura, la palabra de Dios, ir a la Escritura, encontrar en ella la verdad de Dios para mi vida. En los momentos de dificultad es lo que me va a llevar a alabarle y a decir, Señor va a cumplir su palabra, el Señor va a enviar su voluntad, el Señor va a hacer su misericordia en mi vida. Es Dios. Es que yo quiero que usted me dé una palabra hoy, pastor. Y cuando el pastor le da la palabra a uno y le dice, lea la Biblia, hermano. No, yo quería algo diferente, algo que me moviera, pastor.
Andamos buscando palabras para el momento y buscando palabras pasajeras de hombres que a veces no sabemos ni lo que decimos. La verdad de Dios es un estatuto perpetuo. El Señor no va a dejar ninguna de sus palabras en el aire. El Señor está ahí siempre siendo fiel a lo que Él ha dicho para cada uno de nosotros. Por lo tanto, David vuelve a decir, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Ahora quiero terminar con esto, hermanos. 2 cosas más. ¿Cómo fue librado David de su temor en el capítulo 56? Bueno, Dios le proveyó una idea y se hizo el loco y salió libre. Ahora, ¿cómo fue librado David de la soledad y la angustia que vivía en este momento en la cueva de Adulam? Mire, de una de las maneras más lindas en que Dios nos bendice en momentos de dificultad. Busque por favor 1 Samuel, capítulo 22 y el verso 1. Primera de Samuel 22:1. Ahora, solo quiero hacer una aclaración, hermanos. En el Salmo, en el cabezado dice, cuando David estaba en la cueva. El tema es que David estuvo 3 veces en la cueva. Una vez en el capítulo 22, otra vez en el 24 y otra en el 26. Obviamente no vamos a abarcar eso por tiempo, pero en este caso, en el 22:1, vea lo que dice. Yéndose luego David de ahí, ¿de dónde? No. Yéndose luego David de ahí, estaba saliendo de donde Aquis, de donde se había hecho el loco. Salió de Gat entonces, ¿verdad? Va saliendo del palacio de Aquis, donde se ha librado de la vida, porque se hizo el loco. Pero en el versículo 22:1 dice, yéndose luego David de ahí, del palacio de Aquis, huyó a la cueva de Adulam. ¿Quién iba con David en ese momento? Nadie. Estaba solo. Pero mire cómo Dios es providente para el momento tan duro de David. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supo, vinieron allí a él. ¿Qué le dio Dios a David para ese momento tan difícil? Le puso a su familia a la par. Le puso a sus hermanos, su padre. Imagínese usted estar en la cueva después de un par de días y ver, hey David, aquí venimos. Hermano, qué momento más lindo. Qué momento más agradable. Hermanos, nosotros, hablando primeramente en nuestra familia, qué lindo es poder sentir ese abrazo de mamá, de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos, en momentos difíciles. Bendito Dios por eso. Pero también, nosotros ahora somos familia. Y qué bueno es tenerles a ustedes cuando estamos en las cuevas, hermano. Y qué bueno es escuchar sus oraciones y sentir ese respaldo en medio de todo eso. Pero miren, no solo le dio a la familia. Vea qué más le regaló el Señor a David. Y se juntaron con él todos los adinerados, los influencers, los youtubers. Y se juntaron con él, dice, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho y tuvo consigo. En el Salmo de 57, el Señor David dijo esto: Él enviará desde los cielos. ¿Y qué le envió el Señor? Primero a su familia, ¿verdad? Y luego un ejército de acabados, endeudados y abatidos. Y Él fue el jefe. Hermanos, esos hombres que llegaron ahí a acompañar a David en la cueva de Adulam, después ya no se presentan como los endeudados, los acabados, los abatidos. Se presentan en un capítulo en Samuel como los valientes de David. Muchos de ellos fueron
su escolta personal cuando él llegó a ser rey. Desde una cueva. Entonces, hermano, cuando yo dije, ustedes ahora son también familia, o somos familia, ahorita quizás estamos en la parte de endeudados, acá. Quiero que leamos para terminar, hermanos, Salmos 30. Salmos 30. Verso 12. Perdón, verso 10. Del 10 al 12. Este es un pequeño resumen de lo que hemos hablado el miércoles pasado y este miércoles. ¿Qué dice? Oye Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, por ser tan misericordioso y bondadoso con nosotros, Señor, aún en los momentos más duros de nuestra vida, Señor. Por las circunstancias que vivimos, las realidades, Señor, muchas veces causadas por nuestro pecado, por nuestras equivocaciones, otras veces, Señor, por la maldad, por las perversidades del mundo, de las que alrededor de nosotros están, por las circunstancias, Señor, en las que estamos en un mundo caído. Este sufrimiento, estos padecimientos, estas tristezas, Señor, son parte de la vida del hombre. Pero gracias, mi Dios, porque hoy tenemos a dónde ampararnos, tenemos en quién confiar, tenemos una esperanza que llena el corazón, tenemos en ti, Señor amado, quien nos defiende, quien nos fortalece y quien nos sostiene en medio de los días difíciles, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque es pura misericordia de ti para con nosotros. Seas exaltado, Señor, sobre los cielos y sobre toda la tierra sea tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.